noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar pasando lista, por favor. Vianey. Presente. Ricardo. Claudio. Presente, profesora. Juanita. Presente. Y tenemos compañeritos nuevos. Mayra Guadalupe, buenas noches. José Armando, buenas noches. Buenas noches, profe. Nos presentamos, por favor. Ocupo nombre, trabajo, edad y si tienen familia. Buenas noches, mi nombre es José Armando, mi edad es de 19 años y trabajo en siembra y cosecha de caña. Ok, mucho gusto y bienvenido. José Armando. Perfecto. De ahí tenemos a Josmar. Sí. Josmar, buenas noches. Buenas noches. Ocupo que nos presentemos, nombre, dónde trabajamos y edad. Bueno, Y si yo tenemos me familia. llamo Yosmar. ¿Sí? Pues yo me llamo Yosmar Luna, tengo 25 años y yo trabajo, soy técnico de diagnóstico de fallas. ¿En dónde laboras? Estoy en Juárez, En en Juárez. una fábrica. Técnico de diagnóstico de fallas, ¿eres como calidad o estás en el departamento de lo que es informática? No, sí, más o menos como calidad. Como calidad, perfecto. ¿Qué productos se elaboran? Producto médico. Producto médico. Perfecto. Mucho gusto y bienvenido, Josmar. También de repente aquí teníamos a otros compañeritos que se están integrando. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo a N. Castillo. Hola maestra, es que me conecté con otro correo. Ah, hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Azucena Contreras Sosa. Azucena. ¿Nos presentamos, por favor? Claro maestra, mucho gusto. Mi nombre es Azucena Contreras Sosa. Soy originaria del municipio de Zona Veracruz. Soy docente, ya tengo una licenciatura en psicopedagogía. Estoy cursando pedagogía para poder aplicar para telesecundarias. Y actualmente me encuentro laborando en un ayuntamiento en el área de educación y en el área de disciplina. Ok. ¿En el área de educación desarrollan talleres? Así es, conferencias para padres y para alumnos de diferentes temas, valores, autoestima, discriminación, derechos de los niños, en cantidad de temas. Ok, me parece maravilloso tu trabajo. Gracias, maestra. Bienvenida, Azucena. Gracias. Y de ahí tenemos a Mayra, ¿ya estamos conectadas? Sí, ya Hola, basta. Mayra. Buenas Buenas noches. noches. ¿Nos presentamos, por favor? Mi nombre es Mayra Guadalupe Gómez Domínguez. Nací aquí en Las Chuapas, Veracruz. Estoy radicada actualmente aquí en Las Chuapas. Trabajo en las tiendas Super Sánchez. Soy cajera. Cajera. Perfecto. Bienvenida.
Es Ajá. como una tienda departamental, Es como tienda Chedraui, así. como Más o menos. Chedraui. Ah, perfecto. Mucho gusto entonces, Que está en Mayra. todo lo que es la parte sureste del país. Ok. No las había escuchado. Ah, no, está lo que es la zona de parte de Veracruz, Campeche, Tabasco, toda la parte sureste. Ok. Mérida. Ah, muy bien. Por eso no, porque no he andado por esos rumbos. Ah, No, sí. no la ubicaba. Ah, ok, yo como conozco toda esa zona. Ya, Ok. ya se conoce por allá entonces. Pues Sí, mucho gusto, bienvenida a clases. gracias. Ricardo, ¿ya estamos por aquí? Buenas noches, profesora. Sí, ya estamos conectados. Gracias. Perfecto, sí, me faltabas tú. Bueno, ahora sí tuvimos más compañeritos que se fueron integrando, me da mucho gusto. ¿Sí pudieron alcanzar a ver la clase pasada? Sí, Ok, entonces ya no tenemos tema de cómo vamos a evaluar. sí. ¿Todo quedó claro? Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Para los compañeritos que apenas están integrando y no tuvieron la oportunidad de ver la primer clase, vamos a retomar prácticamente nada más la forma de calificar y la asistencia vale un punto, es decir, el 10%. Yo paso lista 8.5 y ya después la vuelvo a pasar alrededor de las 8:30, 9, para ver porque de repente en internet no nos deja o tenemos algún compromiso o nos atoramos en el tráfico y pues de repente podemos no conectarnos, ¿no? Ya después, en el segundo pase ya ya tienen la asistencia, pero no la puntualidad, entonces pues ya el porcentaje va bajando. Vemos compañeritos que ya tenemos una falta, en lo cual pues ya nada más se aplican en estas 3 sesiones, ya estaríamos hablando de un punto 75. Tenemos exposición, ahorita por el número de cantidad, me imagino que vamos a estar exponiendo de 2 a 3 personas por clase. Estas exposiciones son de acuerdo a sus tareas. Yo clase con clase les voy a dejar una tarea en la cual la tienen que subir a la plataforma. En esta semana yo edité me metí en mi perfil, la edité, pero no le di guardar cambios. Entonces ayer que las iba a revisar me di cuenta que en realidad no subí la actividad. De todas formas, ahorita quien ya la haya trabajado se la vamos a contar como participación y ya está abierta en la plataforma para que la suban, tienen fecha hasta la siguiente semana como si apenas se las estuviera pidiendo hoy, pero en realidad ya es una tarea que ya se dejó y que ya tendría que estar hoy y nada más quedaba pendiente la subida. Y procuraré que no me vuelva a pasar eso de que la estoy editando y no le doy guardar, ¿ok? Entonces, esta exposición estas tareas ustedes las van a trabajar en formato de PowerPoint, ya en forma libre, como ustedes se apoyen, de repente nosotros como de forma personal, cada quien tiene su forma de estudiar, ¿no? Habemos personas que con un resumen es más que suficiente y se nos queda todo. Habrá otras personas que hagan mapas mentales, que prácticamente no tengan un orden o una lógica, pero que a ellas o a nosotros se nos facilita esa forma de cómo elaborar, hacer y que retener información y explicarla. Asimismo, habrá personas que hagan lluvia de ideas o que metan dibujos, es decir, ustedes van a trabajar de forma abierta simplemente en un PowerPoint para que ya se haga la presentación como de exposición. Entonces, son 3 tareas. Ahorita voy a dejar la segunda tarea, que normalmente ya tuvieron que haber entregado la primera, y ahorita estaríamos empezando con la primera exposición. Y ya ahorita tendrían que pasar unas 2 personas mínimo para que todos logren pasar al final del módulo. Y estas 3 tareas van a contar 4 puntos y si su exposición es buena,
cubren con lo que se les está pidiendo. Igual también estaríamos hablando de los otros 4 puntos. Y ya de repente que les pregunto si tienen alguna experiencia, alguna vivencia de lo que se está comentando, o que de repente participamos, pues también estaríamos hablando del punto restante, y con esto ya tendríamos lo que es la participación al 10%. Es decir, al 100%, es decir, la calificación de 10. Nosotros tenemos en el temario, se divide en 8 capítulos. Se trabajó hombre y trabajo en la primer clase y nos quedamos en departamento de personal para cerrar lo que es la estructura y la ubicación. Y ahorita estaríamos viendo solamente lo que es análisis de puestos y estaríamos hablando su primera exposición. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos con lo que es terminar el tema que teníamos pasado, y ya de ahí iríamos con lo que es su trabajo y cerraríamos con lo que es descripción de puestos. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos en lo que era el organigrama de donde en todas las empresas, depende del giro al que nos dediquemos, van a haber departamentos. Normalmente se tiene un organigrama de esta forma, en el cual va de forma de arriba hacia abajo, donde las partes de arriba son las que mandan o a quien se les reportan las partes de abajo. Depende, como les comentaba, si son empresas que se dedican a la producción, si son empresas que se dedican a la comercialización, tendríamos que ver qué tipo de departamentos existen. Si nosotros nos dedicamos al sector de servicios, al sector de comercialización, pues estaríamos hablando que eliminaríamos el departamento de producción. Si nosotros hablamos de las empresas que son las que producen algún servicio, estaríamos metiendo ese departamento. Depende del tamaño de las empresas, también va a existir la necesidad de crear más o menos puestos. Normalmente son los que es como estándar lo que una empresa tiene. En la parte de arriba está el director general, el gerente general, el propietario o dueño, y al mando de él estaría lo que es el contralor, que estaría viendo la parte de contabilidad, administración y finanzas. Como les comento, si en algún momento la empresa es más grande, requeriría que esos departamentos pues se vieran agregados, ¿no? Tenemos el departamento de ventas, que es primordial para que en realidad la empresa marche bien, ya que si no vendemos nuestro producto, nuestro servicio, pues en realidad no habría razón de ser de la empresa. Asimismo, tenemos el departamento de compras, que son los que se encargan de, o bien, realizar las compras del material que se va a comercializar, el material que se va a revender, o bien se encargan de las compras de la materia prima que se va a utilizar para la producción del producto que se vaya a elaborar. También este departamento es muy importante, ya que de repente aquí también se hacen las órdenes de compra de lo que son todos los insumos y todos los gastos que requiera la empresa para su funcionamiento. Y aquí entraría pues prácticamente desde la papelería, los artículos de limpieza, no sé, de repente hay empresas en donde cuentan con cafetería, aquí entraría el pago del agua potable, de café, azúcar, lo que su empresa les quiera dar, ¿no? También tenemos el departamento de producción, que es solamente cuando la empresa produce, y aquí estaríamos desfasando pues de acuerdo al producto, ¿no? Cuántas etapas, si es comida, si es un producto comestible, si es un producto que se fabrique, que se elabora desde cero, si es un producto que solamente se va a envasar, todo eso estaría aquí en lo que es producción. Y tenemos al lado lo que es el departamento de recursos humanos. De repente, cuando las empresas son pequeñas, muchos departamentos los cubre una sola persona. Cuando de repente empezamos a emprender y un negocio y que pues por lo normal o lo que es la realidad no hay un buen financiamiento, incluso ni siquiera sabemos si lo que se le está apostando va a dar un buen resultado en ingresos, normalmente una persona pues abarca todo, ¿no? Desde lo que se quiera poner. Ejemplo, van a poner un negocio, una barbería. La persona que corta el cabello es la que va a hacer la limpieza, es la que va a hacer la de compras, va a ser la administradora y probablemente sea el propietario.
Entonces, o sea, estamos hablando que una persona se va a encargar de la mayoría de cosas. Probablemente no pueda presentar impuestos, probablemente no pueda hacer cosas un poquito más técnicas, como más más específicas, pero en realidad los demás departamentos probablemente los empiece a desarrollar. Entonces, así conforme van creciendo las empresas, van integrando más departamentos. Y llega un momento en el que integran el departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos, a su vez, se puede dividir, depende del tamaño de la empresa. Si hablamos de una empresa que ya cuenta con una plantilla de más de 50 personas, este departamento se podría dividir en lo que es el área de contratación, área de compensación, área de capacitación, área de seguridad y relaciones laborales. En área de contratación estaríamos hablando que normalmente se contrata a un administrador o a un psicólogo y prácticamente aquí estaríamos hablando de que se encarga de reclutar y seleccionar al personal que se requiere contratar. Cuando hablamos de área de compensación, estamos hablando de nóminas y por lo regular se contrata a un contador, que son los que manejan las prestaciones y los impuestos, ya sea sobre nómina, el impuesto sobre la renta y las retenciones de Infonavit, RCB y cesantía y vejez, Infonavit e IMSS, perdón. Y en el área de seguridad normalmente requieren a personal que se encargue, a ingenieros que se encarguen de la infraestructura, de lo que es desde el edificio, desde la maquinaria, desde el área del picking, de todas las áreas de las empresas en donde se puede presentar algún momento de riesgo, ¿no? En donde se requiere a lo mejor un tipo de brigada o alguien que esté cuidando. Y lo que son las relaciones laborales, pues aquí nos vamos a apoyar primordialmente de lo que son los abogados, que es ya cuando de repente la empresa con el trabajador, su relación se vio afectada y de repente pues se necesita conciliar, ¿no? Aquí necesitamos un abogado que es el que es el que conoce las leyes para no vulnerar los derechos del trabajador y asimismo no permitir que el trabajador vulnere los derechos de la empresa. Aquí normalmente cuando se tienen un recursos humanos que contratan a este departamento, hay veces que lo contratan por fuera, estos abogados pues llegan a platicar con el trabajador para llegar a un buen acuerdo, ¿no? Si es un despido injustificado, como normalmente se maneja, pues hacer consciente al trabajador del por qué se le da de baja, del por qué su presencia no es ya tan requerida en la empresa, y si tiene algunos puntitos que también el trabajador no ha cuidado su fuente de empleo o que también afecta su desempeño de él y de sus demás compañeros, pues también aquí empieza la negociación, ¿no? No te corro, pero pues firme tu renuncia, terminamos la relación, pero no te voy a dar a lo mejor la compensación completa. Y aquí empiezan a negociar desde el comportamiento del trabajador durante su relación laboral y también en realidad que la empresa pues no quiera hacer algo que esté fuera de la ley o al menos que pues no abuse tal cual o haga cosas tan negligentes, ¿no? Entonces, normalmente cuando se tiene ese departamento, les comento, el asunto se arregla internamente y no hay necesidad de que el trabajador recurra a instancias externas como es conciliación y arbitraje, donde estaríamos hablando que el problema subsistiría por mucho tiempo. Hace mucho tiempo no había normatividad y las peleas se podían ir a años y si llegaba a ganar el trabajador le exigía al patrón el pago de sueldos caídos, es decir, que el pago de como si él estuviera trabajando durante todo el tiempo que duró el litigio y le dieron pues la ganancia al trabajador, ¿no? Hace años, me parece que hace como unos 10 años se reforma la ley y ya nos da un tiempo límite en donde se tiene que dictar un fallo, a favor o en contra, pero se tiene que cerrar. ¿Para qué? Para cuidar al patrón porque de repente había muchos abogados que de la parte del trabajador, no de la parte de la empresa, que lo que hacían era alargar el trámite, con tal de que la empresa pagara lo más que se pudiera.
Estos abogados que normalmente son los que aconsejan, apoyan, ayudan, guían al trabajador, les cobran pues por comisiones, ¿no? Por porcentajes. ¿Sabes qué? De lo que te den el 40, el 50% es mío, ¿no? Entonces probablemente ellos alarguen todo lo más que se pueda para que al final de cuentas, entre más sea el pago, pues ellos van a tener un porcentaje mucho mayor. De repente uno dice que sí es desgastante y todo eso, pero yo he sabido de trabajadores que sin ningún problema se llevan su buen dinero, no sé, a lo mejor 1 milloncito, 1,5 millones, depende de la empresa, depende del tiempo de antigüedad, depende de las causas de la rescisión del contrato. Y pues prácticamente ves que el abogado, pues tal cual, se lleva la mitad sin ninguna pena ni gloria, ¿no? Entonces, normalmente esta es el área de lo que debe tener el Departamento de Recursos Humanos. Como les comento, si es una plantilla muy pequeña, probablemente una persona lleve a lo mejor contratación, capacitación y seguridad, mientras que va a llevar nada más por fuera lo que es o va a contratar a otras personas para que se encarguen de lo que son nóminas y de lo que son las relaciones laborales. O bien, una persona se va a encargar de todo y simplemente va a tener un despacho externo que le haga cálculos de nómina o cuando se presente un problema en conciliación, vaya a lo que es el litigio. Como les comento también, si la empresa es muy pequeña, principalmente cuando empieza, ni siquiera tiene departamento de recursos humanos. ¿Cuáles son las siguientes áreas que trabaja el Departamento de Recursos Humanos, sus procesos? En primera instancia va a reclutar al personal, después de este reclutamiento va a seleccionar, después va a diseñar y describir lo que son los cargos, después también tiene lo que es la evaluación del desempeño, compensaciones, beneficios sociales, higiene y seguridad, entrenamiento y desarrollo personal, relaciones laborales, desarrollo organizacional, base de datos y sistemas de información y auditoría de recursos humanos. Esto es todo lo que se trabaja dentro del departamento. En primera instancia tenemos lo que es el reclutamiento personal. Cuando hablamos de reclutamiento, nos figuramos lo que son la milicia, cuando empieza a reclutar, ¿no? Y hace su convocatoria y la hace abierta y ahí nos da los como requisitos y si los cumples te puedes apuntar y es como muy masivo. Entonces aquí es como tirar la red, a ver qué pesco, qué no pesco, a ver cuántos llegan. Estoy reclutando. Yo nada más lanzo mi información y lo que pretendo yo es lanzar la red lo más alto, lo más lejos que se pueda. ¿Para qué? Para que yo pueda atraer mucho más talento y sobre esto yo ya pueda escoger, elegir, ¿no? Ahorita, en la actualidad, de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, anteriormente, pues el reclutamiento se hacía en el periódico. Había una sección en donde si buscabas trabajo, pues ya venía, ¿no? Se solicita esto, viene el teléfono, venían los requisitos. Otra forma que lo hacíamos era que, aunque no supiéramos nosotros de una vacante, pues nosotros íbamos y dejábamos nuestra solicitud esperando que en algún momento pues nos llamaran, ¿no? Después se da esta forma de hacerlo por reclutamiento de los mismos trabajadores, ¿no? Se abre una vacante y ellos mismos pues recomiendan a sus trabajadores, a sus conocidos, o bien les comentan a sus conocidos que existe una vacante para que ellos vayan y se informen al lugar de trabajo. Ahorita en la actualidad lo que se utiliza mucho son las plataformas, ¿no? Hablamos de LinkedIn, de OCC, de Indeed, en donde ya de forma virtual las empresas pagan un tipo de membresía en donde estas plataformas les rentan un espacio para que se ponga la vacante. Entonces aquí ya las empresas, pues sin ningún problema, sin ninguna situación, lo que hacen es subir la información de la vacante que se requiere cubrir y ya las personas pues se van poniendo en contacto
o van dejando lo que es su CV para que se comuniquen con ellos, ¿no? Y pues ya prácticamente aquí lo que se hace es que después de recibir todo lo que son los CVs o toda la información de los trabajadores, aquí el Departamento de Recurso Humano de Talento Humano lo que hace es empezar a revisarlos más o menos que si cumplen con los requisitos. Aquí podríamos entrar en muchas disyuntivas diciendo que sí aplica y que no aplica. Aquí es como más subjetivo, ¿no? Que ver el RH para ver qué me funciona y qué no me funciona. Cuando cuando de repente nosotros estamos en un lugar y se está postulando gente que vive a 1 hora, 2 horas, esto es tan solo un puntito que de repente Recursos Humanos ya, aunque seas un candidato idóneo, aunque cumplas muchas de los requisitos que requiere el puesto, que requiere la vacante, quedas descartado. ¿Por qué? Porque se sabe que probablemente en un principio cuando se tiene pues a lo mejor la necesidad económica, ¿no? Que ya tengo a lo mejor, no sé, 1 mes sin trabajar o 2 meses, ya tengo mis gastos que me están alcanzando, renta, colegiatura, despensa, familia, lo que sea que tengan que pagar, pues normalmente van a escoger pues la primera oportunidad que les aparezca, ¿no? Entonces, sí, sin ningún problema les pueden entrar y pueden ser muy funcionales, pero va a llegar un momento de la vida en que ese tiempo de pasaje, de ida y de regreso, les empiece a pasar factura y empiece a haber desgaste. Entonces, en algún momento el trabajador se va a ir. ¿Por qué? Porque no va a aguantar este ritmo de vida que lleva. Hay veces que también evitan o se filtra que si el trabajador tiene en su hoja de vida, en su CV, que ha estado en muchos trabajos en los últimos tiempos, es decir, si tenemos un lapso de 3 años y en esos 3 años me metió como que trabajó en 5 trabajos y que normalmente en cada trabajo duraba 4 meses, pues también es un foco rojo que el encargado de recursos humanos va a decir, esta persona no se queda en ningún trabajo, no dura, veo una constante que es que está cambiando, entonces pues también esa parte para recursos humanos dice, aguas porque esto no es tan bueno y empiezan a desechar, aunque cumplan con todos los requisitos que requiere la vacante, este tipo de cosas les ayuda a ellos para decir no, no apuesto por. También hablamos cuando vienen de otros estados o nos movemos, ¿no? De repente el primer trabajo es el que más cuesta porque no se quieren pues exponer las empresas a contratarte y que no te acostumbres en el lugar al que te moviste a tu nueva residencia y te vayas y dejes el trabajo. Este tipo de cosas se hace con tal de contratar a alguien que si bien es cierto no queremos que dure toda su vida en la empresa, pero mínimo que dure un tiempo considerable. ¿Por qué? Porque después del reclutamiento y de la selección viene todo lo que es la inducción en la capacitación y es un periodo donde el trabajador se va a empapar de lo que hace la empresa, de cómo lo hace. Habrá puestos que son un poquito más operativos que probablemente en 1 mes, en 2 meses sea su curva de aprendizaje y con eso ya sea suficiente para aprender a manejar una maquinaria o bien para hacer lo que su puesto requiere, ¿no? Pero hay otros puestos un poquito más de arriba en donde se requiere desde la parte del personal que venga bien capacitado, que sepa lo que va a hacer y que empiece a conocer los procesos, de dónde viene la información, de qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Entonces, ejemplo, en el departamento de contabilidad, ¿no? Aunque tengamos nuestra contabilidad, nuestro software de contables, de repente no es bueno estar cambiando. ¿Por qué? Porque se pierde el hilo desde la presentación de declaraciones hasta toda la información que se requieren o que se debería de tener resguardada, ¿no? Como por ejemplo lista de activos, no sé, depreciación que se lleva, toda esa información
eh, es complicado empaparte en un mes, en 2 meses, y para estos puestos normalmente la curva de aprendizaje es de medio año. Si en medio año no lograste poder entender cómo son las empresas, normalmente no vas a funcionar. Hay personas que pues se tardan un poquito más, hay personas que se tardan un poquito menos, pero que al final de cuentas ese es como el rango, ¿no? Medio año para que se adapten y conozcan a la empresa, porque es mucha información. Entonces, si yo requiero medio año para que mi trabajador conozca la empresa y él nada más va a durar conmigo 4 meses, pues ya son 4 meses que perdí y tengo que volver a empezar el proceso de reclutamiento, y en lo que yo selecciono va a llegar otra persona a la cual voy a empezar otra vez a capacitar y ni siquiera va a tener lo que es el tiempo para conocer y se va a volver a ir. Entonces, en esta parte de que el trabajador tenga la menos rotación posible, pues es importante. ¿Por qué? Porque hay puestos en los que no puede estar entrando y saliendo las personas porque corre riesgo la información que se presenta o bien los procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, como tal reclutamiento, pues es donde prácticamente se genera muchísima información para que todas las personas vean que existe esa vacante, y si es que ellos cubren con los requisitos de esa vacante, se puedan poner en contacto con la empresa para que los conozcan. Después viene lo que es la selección. Como les comentaba, ya lanzamos la red al mar y ya pues llegamos a 100 personas, perdón. Y de esas 100 personas me van a mandar las hojas de vida, el RCB, y yo voy a empezar a seleccionar, como les comento. Puedo empezar a seleccionar desde yo donde sé que son puntos que para mí no me dan confianza, y empiezo a quitar como un embudo, como un filtro, los que no cumplen con mis requisitos. Ejemplo, yo voy a contratar a alguien para el departamento de compras, que requiero que ya tenga experiencia en realización de OCEs, en lo que son inventarios, en lo que es entrada de mercancía, que tenga experiencia y conocimientos en Excel, que ya haya manejado algún RP, y que probablemente sea una persona que tenga capacidad de diálogo, porque su trato va a ser directamente con los proveedores, y si no hay buena comunicación, pues mis procesos de que yo no voy a recibir mi mercancía para comercialización o insumo se va a ver muy afectada. Entonces empiezo a ver qué es lo que se requiere y qué es lo que esa persona tiene o no tiene. Y si en ese caso yo veo que yo ocupo que esta persona tenga experiencia en Excel, que domine el Excel, y viene una persona que no trabaja o no domina el Excel, pues me va a ser muy difícil para mí contratarlo, ¿no? Pero vaya, si yo veo que tiene las otras habilidades, podría apostar y decirle, ¿sabes qué? Te introduzco en la empresa, se te da todo el proceso, y mientras estás en capacitación, inducción y conoces todos los procesos, se te puede dar a lo mejor, no sé, media hora en el del departamento de informática, algún curso de Excel básico para que empieces a aprender, ¿no? Ahí es donde el reclutador tiene que ver los pros y los contras. Aparte de lo que son los conocimientos, de repente también entra la parte de los estudios. Ejemplo, para el departamento de calidad requieren a ingenieros que tengan los estudios para probablemente acceder a una certificación, ¿no? A un ISO. Entonces, si yo tengo mi departamento de calidad, pero la persona que está en el departamento de calidad no tiene los estudios, a mí no me va a servir, porque no voy a poder cumplir con mis metas. Vamos al departamento de contabilidad. Si yo mi contador que tengo no es contador, nada más es técnico, o no terminó la carrera, en el momento en el que yo le pida unos estados financieros, no me los va a poder firmar, porque aparte de emitir los estados financieros, aparte de firmarlos, tengo que emitir mi cédula que avalen que yo soy contador, que yo hice las cosas con normatividad y que yo tengo estudios. Entonces aquí empieza a ver desde la selección, ¿no? Desde si cumple con el nivel académico, si cumple con la experiencia que yo estoy pidiendo sobre los procesos que va a realizar, si cumple con las aptitudes, como les decía yo,
que su comunicación sea efectiva, que sea eficiente, que sea discreto, que tenga capacidad para entablar relaciones con otros departamentos, porque hacer compras sí o sí tendría que ver con el departamento de producción, con el departamento de almacén e inventarios y probablemente con el departamento de ventas. Y este puesto pues estaría liderado por lo que es administración gerencial. Entonces, si esa persona no está acostumbrada a las relaciones laborales o está acostumbrada a trabajar sola, pues me va a costar un poquito y probablemente no se adapte ella y se vaya, o no me adapte yo como empresa y tenga que despedirla para contratar a otra persona. Entonces, en esto de selección no nada más es decir, el primero que pase, vente, te contrato y te quedas. No, es aviento la red, atraigo a la mayor cantidad posible de personas candidatas y de eso yo empiezo a escoger qué es lo que más se adapta a mi vacante, a mi puesto, a mi empresa y a cómo está conformada la administración. Aparte de la selección, tenemos lo que es el diseño, descripción y análisis. El Departamento de Recursos Humanos, de acuerdo a lo que es la empresa, a los estudios de la parte orgánica, de la parte administrativa, basándose normalmente en lo que es misión, visión, valores, políticas y organigrama, va a empezar a visualizar cuáles son las actividades de cada puesto y se va a empezar a trabajar lo que es el análisis y descripción de puestos. Esto lo vamos a ver ahorita en el tema que viene después, ya ciencia cierta cómo se hace este documento. Entonces, por aquí nos quedamos hasta aquí, pero Recursos Humanos es el encargado sí o sí de desarrollar esta herramienta. Después tenemos lo que es la evaluación del desempeño. Normalmente la evaluación del desempeño en las empresas grandes se hace de una vez de forma anual. Asimismo, como se actualizan los salarios mínimos por ley, que en sexenios pasados el aumento era muy mínimo, es decir, aumentaba centavos o pesos, hasta el sexenio de Peña Nieto, me parece, esos incrementos fueron muy mínimos, y después entra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita sigue con el mismo hilo Claudia. Sus incrementos al salario mínimo han sido considerables, han sido de un buen porcentaje y se ven reflejados pues en el pago de la nómina. Quizás no se ven al 100%, porque aunque teníamos el salario mínimo de hace muchísimos años de 60, 70 pesos, pues normalmente se le pagaba un poquito más, ¿no? Pero se le tenía con el mínimo para cuestiones fiscales y cuestiones de cuotas obrero patronal. Pero ahorita con lo que son los aumentos de salario mínimo, ya se ve pues mejorada muchísimo más lo que es la parte de lo que son los trabajadores, ¿no? Asimismo, eso normalmente del salario mínimo del ajuste se hace normalmente a lo que es trabajadores de planta, en donde ganan a lo mejor por veces por salario mínimo o donde tienen a lo mejor otro tipo de prestaciones, ¿no? Para los puestos directivos gerenciales o de nivel jerárquico medio, de repente estos ajustes no se llevan tanto lo que es al salario mínimo. ¿Por qué? Porque estos puestos se presumen que ganan mucho más que un salario mínimo, que ganan salarios técnicos o profesionales. Entonces, esta evaluación del desempeño, les comento, normalmente la hacen al año. Y esto va muy ligado al aumento salarial. Normalmente el aumento mínimo que debe de haber por año, si es una empresa sana y quiere hacer las cosas bien, lo haría el aumento mínimo de acuerdo a la inflación. Ejemplo, ahorita en diciembre, nosotros vamos a ver qué estima el Banco de México que va a ser la inflación del siguiente año. Y normalmente está entre el 3 y el 5%. Entonces, entenderíamos que mínimo para que nuestro sueldo vaya a la par de lo que vamos a comprar en comparación a este año, tendría que ser mínimo un 5%. Pero así, aparte hay trabajadores que tienen un excelente desempeño, el cual pues requiero yo demostrarle que me interesa, que está haciendo bien su trabajo como retroalimentación y evitar que en algún futuro reciba una mejor propuesta de trabajo y se vaya. Entonces, les comento, esta se tendría que hacer normalmente una vez por año.
Muchas empresas no hacen ajustes de salarios a lo que es su planta administrativa hasta que de plano el trabajador les dice, si no me pagas más, me voy porque ya tengo 5 años con el mismo sueldo. Tengo 5 años en donde probablemente al principio tuve muchos errores por el hecho de que me estaba yo adaptando a la empresa, conociendo, pero ahora yo ya soy experto, ya conozco, tengo el conocimiento y ya sé con ver que sí, que no. Entonces, no me lo valoras, me voy. Esto es lo que busca RH o una de sus actividades de RH. No esperar hasta que el trabajador se quiera ir para hacer este ajuste. Lamentablemente las empresas de repente no lo aceptan y ni siquiera el porcentual de lo que es inflación te dan. Hay empresas que sí, que dicen si el trabajador tuvo un excelente desempeño, no sé, no va a recibir el 4%, va a recibir el 10%. Y así, de acuerdo a sus evaluaciones, ¿no? Aquí recursos humanos para esta evaluación se va a guiar desde su comportamiento de que no tenga actas administrativas, desde que sea una persona que no falte, desde que sea una persona puntual, desde que sea una persona que respete las políticas y también se va a basar en las calificaciones, recomendaciones de su jefe superior. Que diga, ¿sabes qué? Este elemento es buenísimo, no tengo que estar detrás de él, sabe lo que tiene que hacer, es muy responsable, es muy dedicado, no está jugando, no se pone en situaciones de riesgo en donde corra peligro su vida, corra peligro la maquinaria o corra peligro la vida de las demás personas, y por eso le doy, no sé, un 10, ¿no? Entonces aquí se hace se van haciendo como tipo exámenes y se van levantando calificaciones desde lo que es su comportamiento en forma de lo que ve RH, les comentaba, actas administrativas, puntualidad de asistencia, sus reportes de faltas, el seguimiento a las políticas, a los valores, etcétera. En la segunda parte, como les comentaba, es con el jefe directo, que es el que nos evalúa, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Súbele más para que se motive y trabaje mejor, o ¿sabes qué? Súbele bien porque me sirve y yo no quiero que se me vaya. Y también está la otra evaluación del director general, ¿no? Del que está hasta arriba, pero que lo ubica, porque también si me vas a decir que lo venga a evaluar el dueño, pues el dueño ni los conoce, ¿no? No va a conocer a toda la plantilla. Pero sí, si el director general tiene buena relación en planta y ve, ellos mismos incluso pueden calificar hasta la actitud, ¿no? Es una persona que viene alegre a trabajar, es una persona que contagia a sus compañeros de optimismo, o de la misma forma lo contrario, ¿no? Es una persona que nada más está quejando, que nada más está alborotando a los demás trabajadores para que renuncien, y así se va dando esto lo que es la evaluación del desempeño humano. También RH es también eso de la evaluación va ligada a la compensación. Entonces aquí RH tiene que estar al pendiente de que el trabajador reciba el pago mínimo de ley, es decir, que tenga su pago del salario mínimo y que cuente con todas sus prestaciones, que hablamos de seguro social, que hablamos de vacaciones, que hablamos de prima vacacional y de su aguinaldo. Y en su momento depende del régimen el reparto de las utilidades, ¿no? De la famosa PTU. Entonces aquí el RH también tendría que estar al tanto de que la parte laboral se lleve de la mano con la parte económica. Igual, si se queda el personal horas extras, RH tendría que ser el encargado de reportar y vigilar que este pago de las horas extras en forma regular dentro de la ley se lleve a cabo. Hay muchas empresas que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar horas extras, pero te las voy a pagar por fuera para que no entren dentro de tu nómina. Entonces, RH tendría que decir que no, que tendría que ser todo por nómina, por si en algún momento llegase a haber algún accidente dentro del trabajo, justificar el por qué ese trabajador estaba a lo mejor en un día que él descansaba, laborando. Y también evalúa lo que son los beneficios sociales. Aquí cuando hablamos de beneficios sociales, hablamos de beneficios que no son económicos. Y de repente podríamos pensar, ¿no? Los beneficios sociales les ayudan mucho pues a los que no tienen familia. ¿Por qué? Porque no les preocupa a lo mejor tanto lo económico, porque pues son ellos solos, porque a lo mejor no tienen tantos gastos como un jefe de familia, que tiene que pagar renta, tiene que pagar despensa, tiene que pagar útiles de los niños, tiene que pagar gastos de la familia. Entonces probablemente a lo mejor a ellos pues no les beneficie o no les motive un beneficio social.
Pero fíjense que hay cosas que aunque nosotros estemos, ya seamos adultos, seamos jefes de familia, que aunque no tengan que ver con la parte económica, sí son muy motivadores. Ejemplo, sabemos que lo que es ahorita que ya se viene muertos, temporada de Halloween, como lo manejen en sus localidades, sabemos que esos días no son días de descanso normados por ley. No son días feriados, son días festivos, pero no feriados. Entonces, el trabajador no tendría por qué faltar a sus labores porque son días que se tienen que trabajar. Entonces, las empresas dicen, ¿sabes qué? Son días que no se tienen que descansar, pero yo se los doy a mis trabajadores. ¿Para qué? Para que vayan con su familia. Si son más de lo que es la temporada de muertos, lo tradicional, para que vayan al panteón. Si son más más de los rumbos de Halloween, para que vayan con los niños a pedir calaverita, para que vayan a sus eventos sociales, etcétera. Y en realidad a lo mejor no hay un desembolso económico porque probablemente yo igual pudiera ahorrarme el pago de ese día, no, porque ahorrarme tener horas trabajo laboradas por lo que les voy a terminar pagando lo mismo, pero yo lo hago más con el hecho de motivar. ¿Por qué? Porque a lo mejor los jefes de familia, sus hijos tienen algún festival y el decir tienes un día libre para que los vayas a ver o estés con tu familia es algo muy motivador. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te hace valorar, ¿no? Pasa lo mismo con el 10 de mayo. El 10 de mayo no es un día que esté dentro del calendario de lo que se maneja en la Ley Federal del Trabajo, pero muchas empresas te lo dan. ¿Para qué? Por si tienes esposa, para que estés con tu esposa, si tienes hijos, para que festejes con tus hijos, o si no, para que estés con tu mamá, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor nosotras más como mamá, pues tú podemos valorar, ¿no? Es día que no tendría yo que descansar, pero me lo dieron para que yo esté con mi hijo, para que yo pueda ir a su festival, y son cosas que no son económicas, pero te llenan completamente, ¿no? Entonces, son cosas que les dan a sus empleados por ayudarlos. Cuando hay situaciones de riesgo, ejemplo, algún huracán, alguna escasez de agua, algún temblor, hay empresas que se solidarizan con sus trabajadores y los apoyan. Yo ahorita estoy laborando, viviendo en Monterrey. Hace un año fue lo que pasó el huracán y nos quedamos sin agua como un mes. Muchas empresas a sus trabajadores les daban agua para que se pudieran llevar a sus casas, les daban agua para poder beber y incluso muchas empresas tenían cuando se trabaja en la parte de lo que son químicos peligrosos o sustancias corrosivas o incluso alimentación, tienen regadera para que el trabajador cuando salga se bañe y todo el traslado de su casa, del trabajo a su casa, pues pueda estar sin que le perjudique la piel, la ropa, los uniformes, ¿no? Entonces, algunas de las empresas los que hacían era que habilitaban el baño. O sea, aunque no hubiera agua, ellos veían cómo le hacían para que sus trabajadores pudieran bañarse antes de entrar a trabajar y después de entrar a trabajar, porque sabían que su casa no tenían agua. Entonces son cosas que a lo mejor dices, el sueldo pues no es muy bueno, el sueldo a lo mejor me queda de ver, o a lo mejor el sueldo está bien, pero la carga el física o psicológica, mental es muy pesada, pero yo sé que en algún momento la empresa me va a apoyar, va a ver por mí, va a ver por mi familia. Entonces son cositas que no son económicas, pero que sí terminan ayudando a las empresas. De repente también, cuando se va a abrir una nueva planta en tu empresa y lo que hacen es que por cuestiones ya políticas de gobierno, pues ayudan, ¿no? A abrir carreteras, a abrir caminos y pues esto ayuda a la población, ¿no? Eso también hace que el trabajador se fidelice con la empresa y se sienta parte de ella, orgullosa y diga, a lo mejor no estoy en la gloria, no tengo todo lo que yo quiero, pero estoy muy bien y me siento a gusto con la empresa en la que trabajo porque sé que compartimos los valores. De esto también se encarga Recursos Humanos, de visualizar que el trabajador esté motivado, contento y se sienta bien en donde está laborando.
Otra parte, hablamos de higiene y seguridad, que aquí pues prácticamente se va a encargar de lo que son actividades que estén orientadas a que el trabajador esté cómodo, esté en un lugar bueno para desempeñar sus labores y evitar pues todo lo que son los accidentes. Ahorita se dio en este año lo que es la ley silla, en donde el trabajador no puede pasar muchas horas parado. Esto entra en seguridad e higiene. Hablaríamos incluso hasta de los que trabajamos en oficina, que estamos todo el día sentados, que el área tenga, no sé, sillas cómodas, porque estar todo el día, para los que de repente dicen que no sufrimos, o sea, salimos con dolor de rodillas, salimos con dolor de espalda, dolor de cadera, entonces también ellos tendrían que ver esta parte. De la misma forma, visualizar que contemos con espacios aptos para la maquinaria y que no sean peligrosos para nosotros. Y aquí hablamos desde maquinaria, espacios y nuestros uniformes. Si sabemos que estamos trabajando con sustancias corrosivas peligrosas que nos puedan lastimar, que podamos incluso perder la vida, la empresa tendría que proporcionar los uniformes para que se evite la mayor parte de lo que es los accidentes, ¿no? Incluso aquí en seguridad e higiene, no nada más hablamos de lo que es espacio físico, sino incluso hay muchas empresas como Comisión de Luz que cuando el personal va entrando se encarga de, en su inducción, de mostrarle casos crudos de accidentes que han pasado para que los mismos trabajadores se concienticen que lo que están haciendo es muy peligroso y que pueden perder la vida en ese momento, ¿ok? Entonces aquí todo entra en lo que es seguridad e higiene. También hablan pues de lo que es el entrenamiento y desarrollo del personal, que cuando una persona tenga las capacidades para poder crecer, para poder subir de rango, se le apoye en conocimiento, capacitándolo, entrenándolo, y que este personal a lo mejor que haya empezado como ayudante general o en ámbitos muy bajos, puede ir escalando de acuerdo al conocimiento, capacidades y habilidades que tenga. Muchas empresas lo que hacen es que si el trabajador tiene un muy buen desempeño y solicita una beca, normalmente la empresa les paga, a lo mejor no el 100% de lo que van a estudiar, pero les paga una parte y les da facilidades de horario, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí manejamos rotativos, está el de la mañana, el de la tarde y el nocturno, pero como sé que tú estudias en la mañana, solamente te voy a dar horario de tarde. ¿Para qué? Para que puedas dormir y puedas ir a la escuela. Y ya estas facilidades que a lo mejor para muchas personas no son nada, dentro de una fábrica es un desbalance estar cambiando, estar modificando y dar este tipo de cosas que muchas empresas no lo hacen. ¿Quieres estudiar? Vete, porque aquí son rotativos y si no te adaptas, pues no puedo darte trabajo. Y hay otras empresas que sí, que simplemente apoyan para que el personal se desarrolle y le echan muchas ganas, se siente más motivado, ¿no? Y pues aquí habla de las relaciones laborales, desde prácticamente la política interna. De repente aquí podría entrar algunas políticas de no ocupamos que tengan relaciones familiares, relaciones de pareja, pero también habla de las relaciones de cuando hay una figura de sindicato. Y sobre todo de cuál va a ser la relación empresa-patrón con lo que es el trabajador, ¿no? El desarrollo organizacional habla prácticamente de cómo se va a ir creciendo desde el trabajador hasta el desarrollo de la empresa. También se va a trabajar lo que son bases de datos y sistemas de información, que aquí es donde va a tener pues toda una base de datos de toda la información de los trabajadores, ¿no? Ejemplo, si el trabajador ya vino, trabajó y me hizo un desastre, no sé, se peleó con el supervisor, terminaron las cosas muy graves y se va, y a los 3 años pues ya no es ni el mismo gerente, ni el mismo supervisor, ni el mismo recursos humanos, ¿no? Y entonces como no hay evidencia de que él ya trabajó, pues le vuelven a dar trabajo y vuelve a pasar lo mismo porque sabemos que probablemente sea una persona conflictiva. Entonces, cuando el RH trabaja y se ayuda de software, ayuda a implementar base de datos en donde yo incluso checo número de seguridad social, y ya me arroja que ese trabajador ya estuvo ahí, y si yo alimento el sistema me lo permite y puedo explicar o dar una reseña de por qué se fue, normalmente con eso ya se estaría protegiendo la empresa, que aunque no sea el mismo RH, aunque no sea el mismo gerente, aunque no sea el mismo jefe directo, ya van a estar como vetados, como va a haber como un antecedente
para ver si yo lo puedo contratar. Y de la misma forma, si yo ya veo un seguro social y a lo mejor fue un excelente elemento que se tuvo que ir porque tuvo un problema familiar, porque tuvo que cambiar de, de ciudad, porque tuvo un problema de salud y se tuvo que pegar a la familia por cualquier cosa, pero fue un elemento excelente. Con el mismo software yo puede haber una anotación, ¿no? Sabes que esta persona se va por esto, pero cuando regrese, con las puertas abiertas y sin necesidad de pasar algún tipo de reclutamiento o selección, ¿no? Ya pasaría pues prácticamente directo. Para eso nos ayudan las bases de datos. Y también RH se encarga pues de las auditorías del mismo departamento y probablemente que los demás departamentos estén cumpliendo con lo que es el trato humano al personal, respeto, valores, que se estén cumpliendo las políticas y el reglamento de la empresa. Y bueno, aquí se quedó la primera actividad, que era investigar en forma libre qué pasó en la huelga de Cananea y Río Blanco y cuáles fueron los antecedentes para que se diera esta huelga y sobre todo cuando estalló y se terminó y pelearon y se terminó, qué fue lo que ganaron. Esta, como les comentaba, la fecha límite de entrega era el 8 de octubre. Lastimosamente no le di guardar y no se guardó, pero confío en que ustedes ya la hayan hecho. Chicos, ¿quién de ustedes, de los que asistieron o de los que vieron la grabación, quiere participar en esta primera exposición? Yo, maestra. Ok, Mayra. ¿Gustas compartirlo por mensaje y yo me gusta subirlo por mensaje y yo lo comparto? O bien, si gustas, yo dejo de compartir y pues ya puedes compartir tú. Ok, lo comparto, le doy en compartir pantalla, ¿verdad? Sí, a donde está al ladito está el micrófono, al ladito está la cámara y al ladito está compartir pantalla. Ok, ya. ¿Se ve ahí? No, a ver, espérame, dame oportunidad, a lo mejor no tengo yo habilitado. Que todos puedan compartir. A ver, vuelvo a intentar. Ok. ¿Se ve ahí? No, yo no la veo. ¿Los demás Mm, compañeros la ven? No, maestra, No, no no se ve se nada. ve. Ok. mm, ¿La puedes mandar por mensaje aquí en la reunión? por mensaje. Ajá. Se graban videos. No se puede adjuntar, ¿verdad? Mm, No, no se pueden adjuntar No, porque tengo abierto el PowerPoint. Ajá, pero porque como no lo puedes compartir, quería compartirlo yo, o sea, Entonces, ¿cómo se lo manda a usted? por WhatsApp, ¿podrás? Y su WhatsApp no lo tengo, maestra. Ajá. 396568. Ahí te mandé mensajito. Ah, ok, gracias. Y aquí ya lo descargo yo y lo comparto. Aparte de Mayra, ¿quién más va a pasar? Maestra, yo también ya realicé mi actividad, de hecho ya la subí a la plataforma ahorita cuando usted la habilitó, ¿Ya la subiste? pero igual, sí, ya la subí. Ah, perfecto, se la bajo aquí entonces. Aquí estoy en la plataforma. Mil disculpas, se los juro que sí la edité, pero no le di guardar. Mil disculpas.
Ok, Juanita, si quieres, aquí yo la descargo, yo la comparto. Ya no es necesario que me la envíes. Ok, entonces sería la segunda y ya. ¿Va? Ok, terminando, Mayra, ya puedes platicarnos tú. Ujú. ¿Ya me la enviaste, Mayra? Sí, pero no es solo, ay, Dios mío. O mira, que empiece Juanita en lo que tú me la mandas, ¿te parece? Ok, está bien, perfecto. Ay, de todas maneras, yo que voy a estar pendiente cuando me llegue. Perfecto, Juanita, te escuchamos. Sí, maestra. Bueno, buenas noches. Yo les voy a explicar acerca del tema de la investigación que dejó usted, las condiciones laborales antes de la huelga de Cananea y Río Blanco. Las condiciones laborales antes de las condiciones laborales antes de las huelgas de Cananea, que fue durante el año de 1906, y Río Blanco de 1907. Pues en mi investigación, pues encontré que pues en ese entonces existían salarios mínimos, jornadas laborales extenuantes hasta 14 horas, o sea que explotaban a los trabajadores, discriminación, multas injustas, ausencia de derechos laborales, represión, violencia de cualquier protesta. Pues como bien lo dije, hubo salarios bajos y designios, jornadas laborales excesivas, faltas de derechos y libertades. También surgió lo del sistema de raya, que pues comúnmente conocemos hasta ahorita, ¿no? Cuando a veces decimos rayan los trabajadores, y discriminación laboral. Pues también dice que la huelga de Cananea fue una lección de valentía y de defensa de derechos, de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Surgieron demandas que al triunfo de la revolución se convirtieron en leyes y se incorporaron a la Constitución Federal de 1917, como la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho a la asociación sindical y el derecho de la huelga. Bueno, también pues ya con esto de lo de ahora sí, los beneficios que tuvo, pues se eliminó la discriminación por razones de nacionalidad, se prohibió el trabajo infantil y se ordenó como obligación de las empresas el establecimiento de condiciones adecuadas de trabajo y seguridad para proteger la vida, la salud y la higiene laboral de los centros de trabajo. Y 100 años después, el 1 de junio del 2006, los mineros de Cananea mantuvieron en alta su lucha anticapitalista. Y ya pues la huelga de Cananea pues no triunfó, pero sentó las bases del futuro desarrollo del obrerismo, entre otras cosas. Fue un movimiento precursor de la Revolución Mexicana de 1910, junto con la huelga de textiles de Río Blanco, Veracruz, de enero de 1907. Perfecto. Muchas gracias, Juanita. Nada más rapidísimo. ¿Tú crees que ya se haya regulado la jornada de 8 horas? Pues no, porque realmente en algunas empresas, bueno, no han respetado esas reglas, o en algunos trabajos, pues, por ejemplo, ahorita con que los cortadores de caña, ¿no? Que los explotan así bien feo y se rebasan de 8 horas de trabajo. Yo siento que en algunos casos no. Que no les llegó a todos la ley. Sí. Bueno, muchas gracias, Juanita. ¿Algo más si quieres aportar? No, maestra, todo está bien. Sería todo. Perfecto. Bueno, entonces, dejamos de compartir y compartimos el de Mayra. Mayra, sí me lo enviaste, ¿verdad? Le estoy checando, madre, que no la encuentro.
Tengo un mundo de documentos aquí en mi computador. Ok, mira, me acaba de Este, enviar Ricardo su trabajo. Si gustas, lo dejamos a él y ya para la siguiente podrías participar. Mayra, Mande. tengo que si gustas que participe Ricardo, ya pues participarías tú en la siguiente clase. ¿Sí? No se escuchó. Bueno, que si él habla, a ver si me da tiempo de pasar a mí. Lo que pasa, maestra, es que la otra semana me toca entrar en la tarde, salgo hasta las 9 de la noche. Ok, si no pasas la siguiente, pasas la última, que es la tercera Ok, exposición. ¿Sale, vale? ok. Nada más si Sí, necesito que si te conectes, ¿va? sí, sí. Va. Bueno, entonces, Ricardo, ¿estás listo? sí, profesora. Ok. Nada más, ¿me podría usted ayudar a A compartirlo, por compartir. favor? Sí, sí, sí. Claro, aquí ya estamos. Presentación. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Bueno, igual me toca compartir lo que es de la huelga de Cananea y Río Blanco. Este, creo que usted es la que le mueve, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Condiciones laborales en Cananea y Río Blanco. Pues digamos que hacía grandes rasgos sería que eran salarios bajos y desiguales. Tenían Un pues oponente. una paga de salarios muy bajos, con marcas diferenciales, pues entre los trabajadores mexicanos con los extranjeros que pues gozaban de mejores condiciones. Tenían una jornada excesiva, pues de trabajo, eran muy extensas, a veces eran desde 10 hasta 15, 14, 15 horas diarias, y había pues discriminación, había un trato discriminatorio hacia los trabajadores mexicanos con el ejemplo de los extranjeros. ¿Y me podría ayudar a cambiarle? Sí, claro. Bueno, también tenían lo que era una tienda de raya, donde los obreros eran obligados a comprar en las tiendas pues en este caso de la propia empresa, donde pues sus salarios eran bajos y pues no alcanzaban para adquirir los productos, pues en este caso lo básico que ellos necesitaban, pues con la economía limitada que tenían, y pues así se obligaban, digámoslo así, a solicitar un crédito y seguir teniendo una deuda, ¿no? Falta de derechos laborales, no se reconocían los derechos básicos de los trabajadores, pues que ellos lo que buscaban era un trato digno, un salario digno, seguridad pues en su trabajo, y pues los horarios más favorables, ¿no? Poner límites en las horas laborales. Había también explotación infantil, pues existía la explotación en niños, niñas, en los centros de trabajo de ellos, pues era una práctica que los trabajadores buscaban también combatir. ¿Y me podría ayudar a la siguiente, por favor? En contexto represivo, tenía un favorecimiento a los inversionistas extranjeros. El gobierno, en este caso de Porfirio Díaz, actuaba con una política de represión contra los obreros y pues favorecía más en este caso, a los extranjeros, permitiéndoles imponer sus propias reglas laborales, ¿no? Que pues era para tener más control sobre ellos, ¿no? Una resistencia a la organización obrera, cualquier intento de organización obrera era severamente reprimido con el fin de mantener los altos niveles de ganancia de los dueños de las fábricas, y en este caso estas duras condiciones de la explotación y en la creciente conciencia de los trabajadores llevaron a la organización el estallido de esta importante huelga que evidenciaron la naturaleza del régimen y se convirtieron en el antecedente crucial de la Revolución Mexicana. ¿Me podría ayudar a cambiar a gente, por favor?
¿Cómo surgió este movimiento? Bueno, pues la huelga de Cananea estalló el 1 de julio de 1906 y es un ejemplo de intransigencia patronal y el uso de cuerpos represivos provenientes de los Estados Unidos para poder liquidar las aspiraciones proletarianas de la huella imborrable en la memoria histórica. Y aquella huelga fue producto de las terribles condiciones impuestas por el imperialismo y la burguesía porfirista contra los trabajadores. La burguesía mexicana garantizó pues una economía de la extracción poniendo los recursos naturales a la mano de la obra y al servicio de los monopolios. Y ándale, gracias. Se ganó con este movimiento, pues que la huelga de Cananea fuera una lección de valentía y defensa de los derechos de la lucha por la libertad, de la justicia y la igualdad. Se sirvió de inspiración a la causa de revolucionaria, a los movimientos unionistas de ambos lados de la frontera, modelos de insurrección contra el imperialismo. Fue precursora de otras huelgas mineras y laborales. Y bueno, de Cananea surgieron demandas que al triunfo de la revolución se convirtieron en leyes que incorporaron a la Constitución Federal de 1917 con la jornada de 8 horas y el salario mínimo y el derecho a la asociación sindical, el derecho a huelga. En la Constitución también se eliminó la discriminación por las razones de nacionalidad, se prohibió el trabajo infantil y se ordenó como obligación de las empresas el establecimiento establecimientos adecuados, condiciones de trabajo y seguridad para proteger la vida, de la salud y la higiene laboral en los centros de trabajo. Y pues hasta aquí terminaría lo que investigué, profesora. Ok, muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo ves tú? ¿Se cumple o no se cumple lo que quedó en ley? No, todavía no, todavía no se cumple. Sí, lastimosamente todavía estamos muy por abajo. Sí, hay empresas que sí están reguladas, pero hay empresas que pues todavía contratan y no te dan de alta en el IMSS, todavía hay muchas irregularidades en muchas empresas. Sí, lastimosamente en las áreas más del sur, yo soy de Oaxaca y allá se ve mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que el Ujú. trabajador está muy descobijado. En las grandes ciudades ya el trabajador ya no está tan dormido, ya exige y ya hay un poquito más de apoyo. Y también entramos en la otra parte, que hay muchas personas que ya abusan de sus derechos y pues ahora ellos son los que de alguna forma violentan a las empresas. Todo esto Pues sí. surge por las situaciones de lo que son las minerías, cómo personas murieron. ¿Por qué? Porque los dueños extranjeros querían extraer más metales y no les importó, vaya ni un comino la vida de las personas y la seguridad. Hay derrumbes, fallecen y empiezan a exigir, pues mínimo las condiciones para sobrevivir y poder trabajar. Aunado a esto, hablamos de las situaciones de las extensas jornadas laborales, hablamos de los sueldos mínimos, mientras los que eran dueños pues se quedaban con todo. Y asimismo hablamos de las tiendas de raya, ¿no? En donde solamente podían surtirse ahí de sus cosas para lo básico. Eran tiendas demasiado caras, eran tiendas en donde eran como tipo vales y donde los mismos patrones se ponían de acuerdo para que llegara gente y les robara y al final de cuentas, como tienen que mantener a la familia tiene que comer, iban y pedían créditos. Entonces llegaba un momento en el que solamente trabajaban para pagar una deuda que era interminable, porque así como pagaban, así como ganaban, iban y pagaban el crédito, pero se volvían a endeudar para pues seguir comiendo. Por situaciones políticas, el gobierno trata de callarlos, de someterlos, y es donde se dan las grandes marchas de días para que los pudieran escuchar. Al final de cuentas, es el antecedente, no se logró todo lo que se quería, pero ya queda en ley.
Y como les comento, hay temas que aún no se respetan. No se respeta la seguridad social, no se respetan las condiciones para que la persona pueda estar en un buen ambiente y mucho menos las jornadas, ¿no? Y hay lugares en donde ni siquiera se está pagando el salario mínimo, se está pagando más abajo. Es como un círculo vicioso en donde las empresas no pagan bien, el trabajador no tiene un buen nivel de vida, como no tiene un buen nivel de vida, no consume, como no consumen, no producen, y como no produce, el patrón no puede pagar. Y así nos vamos. Y hay veces que el patrón sí puede, pero simplemente quiere todo para el bolsillo. Y así es hasta con impuestos, con trabajadores, con todo. Y hay otros que probablemente sí quieran cumplir con su parte social de hacer las cosas bien, pero el mismo sistema no los deja porque la carga tributaria es demasiada. Y bueno, entonces con eso estaríamos cerrando el antecedente del por qué tenemos recursos humanos, el antecedente de qué hubo antes de y de qué condiciones estaban nuestras personas, nuestros paisanos, y el por qué estamos en este punto. ¿Ok? Rapidísimamente explico la siguiente para que porque ya está la siguiente tarea, y si no, no nos va a dar tiempo. ¿Ok? Explico siguiente tarea. Nuestro siguiente tema es visualizar qué es una descripción, un análisis y descripción de puestos. Este va a ser un documento, pero en realidad pues ya no lo vamos a ver como tal tan detalladamente, por lo cual tendrían que darle una revisadita en internet para ver con qué partes compone una descripción de puestos, porque la actividad 2 sería, bueno, hacer un análisis y descripción de puestos de tu puesto en donde estás laborando ahorita, en donde estén trabajando. Si decimos que estamos trabajando en siembra y cosecha, hay un a quién y cuáles son tus actividades y cuáles son los requerimientos y qué ocupas. Si estás trabajando de forma independiente, que estoy vendiendo productos de catálogo como la compañera Vianey, perfecto. Para vender ese producto de esa modalidad, ¿qué se requiere? Requiere estudios, que requiere habilidades, requiere cuáles son sus procesos que tiene que seguir para poder vender. Entonces, todos los puestos, por muy mínimos que sean, tienen un análisis y descripción de puestos, el cual van a desarrollar. Aquí yo ahorita por el grupo, ay, pero ni se les puede compartir archivos, ¿no? Tenemos aquí tengo aquí una plantilla que bajé de internet porque allí están. Incluso si no las bajan, ustedes pueden hacer su propio papel de trabajo, su propia descripción de puestos, en donde tiene que tener 3 cosas. ¿Ok? Tiene que tener esta información, lo que es la información general, el título del trabajo, el departamento, la ubicación. La ubicación se da de acuerdo al organigrama. La descripción general del puesto es qué debe de hacer, cuál es su actividad principal. Ejemplo, ¿no? Título del trabajo, yo soy contadora, ahorita estoy realizando la actividad de gerente contable administrativo, pero por ejemplo, si quisiéramos aquí explicar el puesto de contador, aquí tendríamos, ¿no? Título del trabajo, contador, departamento contabilidad, ubicación, tendríamos que ver cómo está el organigrama, en donde se encuentra. Sería nivel superior, porque ya es tipo jefatura. Informa quién, el contador me informa a mí, que soy gerencia. Igual a sí mismo, si es el puesto de producción, le informa al gerente de producción. Si es el departamento de recursos humanos, le informa a lo que es administración, gerente administrativo, ¿no? Y ya, la descripción del puesto. Si yo estoy describiendo el puesto de contador, la descripción es realizar estados financieros y presentar declaraciones. Si estoy hablando de un contador,
financiero fiscal, ¿no? Si estoy hablando de un contador fiscal, solamente es presentar declaraciones. Y aquí, ¿cuáles son sus deberes o responsabilidades? Hacer la contabilidad, llenar papeles de trabajo, llevar el control de activos, llevar el control de la depreciación. Educación e información, sí o sí requiero licenciatura en contabilidad o contador público, sí o sí, porque no me serviría otra persona que no tenga esta carrera, porque no me pueden firmar estados financieros, ¿no? No así si, por ejemplo, yo contrato a un recursos humanos que puede entrar un contador, puede entrar un administrador, puede entrar un psicólogo industrial, igual de la misma forma, ¿no? Si yo quiero alguien de calidad, tendría que ser un ingeniero, para que me pueda él habilitar lo que son las ISO, etcétera. Si yo quiero aquí alguien para producción, en realidad yo no ocupo que tenga educación y formación, probablemente podría pedir yo la básica, que es el bachiller, o incluso hasta yo no podría pedir ni siquiera el bachiller porque solamente necesito que sepa leer y ya con eso yo ya le puedo enseñar cómo es cuáles son sus deberes y responsabilidades. Conocimiento y experiencia, aquí sí yo le puedo pedir, ¿no? ¿Sabes qué? Si te quiero como ayudante general, no te voy a pedir estudios, pero te voy a pedir que sepas manejar el montacargas. Te voy a pedir que sepas, no sé, utilizar cierto tipo de maquinaria. ¿Por qué? Porque es la experiencia que yo ocupo que requiera, ¿no? Si nos vamos al departamento de compras, probablemente yo no le pida una licenciatura en administración, porque a lo mejor no es necesaria, pero yo aquí sí le voy a decir, necesito que tengas experiencia y conocimientos en almacén, en inventarios y en OCEs, en órdenes de compras. En habilidades y destrezas, aquí yo le puedo decir, el departamento requiere que tengas buena comunicación, que tengas comunicación efectiva, requiero que trabajes bajo presión, que eso en realidad está mal porque ningún trabajo tendría que tener presión, pero hay puestos en los que sí, por más que se tenga el proceso bien, siempre va a haber causas de estrés. Que tengas, que seas sumamente responsable, que seas sumamente crítico, que seas sumamente detallista. Aquí son las habilidades y destrezas con las que debe de contar la persona, ¿no? Y aquí las condiciones de trabajo, horas, sueldo, beneficios, esto normalmente no se llena, pero pues esta plantilla lo tiene, ¿no? Entonces, lo que sí debe de tener es esto. Este es un ejemplo y pues prácticamente de eso se trata lo que van a hacer de su puesto, ¿no? Y aquí prácticamente esta descripción de puestos se va a dividir en tres, que son los datos generales y corporativos del puesto, que es prácticamente el nombre del puesto, el nombre del departamento, a quién reporta y quién depende de ti. Porque, por ejemplo, si tú eres compras y vas a tener auxiliares, pues los que dependen de ti son los auxiliares. Tú a quién le reportas a gerencia administrativa. La segunda parte son las tareas y funciones que vas a desarrollar. Es decir, aquí ya prácticamente estaríamos hablando de cuáles van a ser sus actividades. ¿Para qué está el puesto? ¿Qué me debe de entregar el puesto para que el puesto cumpla con sus actividades? Y como última parte, y aquí también entrarían las competencias necesarias, que ya estaríamos hablando de lo que es las habilidades y la formación académica. Incluso aquí también entraría lo que es el rango salarial, ¿no? Entonces, de esa parte, así se constituye la descripción de puestos. De todas formas, la siguiente clase lo retomamos, vemos un ejemplo y ya nos seguimos para que podamos avanzar, porque si no nos va a comer el tiempo. Ya no vimos a grandes rasgos lo que teníamos que ver hoy, pero la siguiente clase le damos una repasadita para seguir con lo que viene. ¿Alguna duda, chicos? ¿Me puede asignar un tema para qué posición? No se asignan los temas, yo los voy asignando de acuerdo, va viendo la clase, porque se Ok. supone que todas sus actividades las tienen que hacer o prepararlas o estudiarlas como si ustedes pudieran estudiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la compañera Mayra ya iba a pasar hoy porque ella hoy se apuntó. Y de hecho ahorita les estoy preguntando porque yo no subí la tarea, no supe quién la hizo y quién no la hizo. Pero ya en la siguiente clase yo ya voy a decir quién va a pasar. Maestra, Mande. esa plantilla que nos subió ahorita, es la tarea que vamos a hacer. Es un ejemplo de lo que podrían hacer. Hay muchas plantillas. Si ustedes Ok, quieren ok. trabajar con esta, la copian y la hacen sin ningún problema. ¿En Nada cualquier más, documento? ¿mande?
¿En cualquier documento o alguno específico? No, o sea, en su puesto, ese sería el modelo que tendrían que llenar. Y ya si ocupan estas condiciones de trabajo, no es necesario que me lo llenen, pero sí ocupo que me llenen el qué requiere su puesto cuál es la descripción, qué es lo que tiene que cubrir, cuáles son sus deberes y responsabilidades, cuál es la educación y formación que se requiere para ese puesto. Y si no se requiere, igual aquí le pueden poner no aplica o nada más mínimo de ley, lo que es hasta bachiller. Y conocimiento y experiencia que debe de aprender o que él que ya debe de saber para poder desarrollar este puesto. Y aquí Ah, entra hasta incluso lo que les decía yo, saber manejar RP, saber manejar Excel, saber manejar la plataforma del SAT, saber impuestos, saber aquí va todo lo que tu puesto requiere que tú sepas. bueno. Otra pregunta. Les Ok. compartiría la plantilla, pero en realidad no tengo dónde compartirla. No, Meet no me Profesora, una deja pregunta. subir archivos. O sea, ¿Sí? lo que tiene en la diapositiva es esto resumido, o es otra actividad. No, eso no lo entendí. En la diapositiva que tengo mi clase estoy compartiendo. No, ahorita les estoy No, compartiendo la en la plantilla. actividad, lo de hacer el análisis de descripción de puestos de tu puesto. ¿Eso es Ajá, este? esa es la tarea. Ajá, te comentaba que tendría que esa es la tarea, hacer la descripción de tu puesto de donde estás trabajando ahorita. Y un ejemplo de descripción de puesto es este que tengo aquí, este formatito en Excel. Y esto es lo que se tendría que llenar. Ok, vale. La Gracias. información general, la descripción, los deberes, la educación y formación, conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas. Les comento, este formatito está en internet. Si gustan, se los puedo pasar, pero no sé cómo se los podría proporcionar. Puedo subirlo al grupo, ¿verdad? Puedo subirlo, perdón, puedo editar ¿cómo se llama? La tarea y ahí se lo subo. ¿También? ¿Les parece que sería más fácil, no? Para ustedes. Sí. Sí, Va, profesora. entonces les subo este formatito al grupo y ustedes lo llenan. Pero Ok, entonces ya maestra. sí quiero que le den una repasada a lo que es consulta en internet para que vean cómo se va a ir llenando o qué deben de poner en cada cosa. Yo se los Ok, comparto, pero ustedes se comprometen a revisar más o menos cómo se va a llenar. ¿Va? ok. Sale, Gracias. vale, pues entonces lo comparto y pues ya, si no hay más dudas, pues les agradezco muchísimo y pues ya estaríamos conectándonos la siguiente clase. Ok, profe, buenas noches. Que tengan bonita noche, descansen. Buenas noches. Hasta mañana, Gracias, hasta buenas la noches. siguiente semana, descansen. Igualmente, bonita noche. Bye.